Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Hugo Armando Figueroa Guevara, filósofo egresado de la Universidad Industrial de Santander y estudiante de la maestría en filosofía en la misma universidad. También es profesor de la Escuela de Filosofía en la asignatura de Escritura de Textos Filosóficos para los estudiantes de primeros semestres. Entre su labor académica, se ha dedicado al estudio de los problemas relacionados con la tecnología y el individuo, las ideas más centralmente de Byung-Chul Han, además de la filosofía de la religión y el pensamiento agustiniano. Estimado profesor Hugo, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación, apreciado Hernando. Realmente me siento muy honrado por estar aquí. También envío un fraterno saludo a nuestros radioescuchas y espero que estos minutos sean de muy agrado para ellos. Así va a ser, y de igual forma, mi estimado profesor Hugo, una propuesta, un tema tan actual que nos vas a compartir y nos vas a estar compartiendo en el transcurso de esta emisión, y bueno, esperamos una segunda, ¿no? Sí, claro. Para poder seguir dialogando alrededor de esta propuesta. Ahora, digamos, dentro del mismo espacio, para abrir esta conversación, se podría compartir el siguiente fragmento. La sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar, se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber, una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Estimado profesor Hugo, ¿de dónde sale esta cita y por qué traerla a colación en este inicio de la emisión del día de hoy? Bien, esta cita pues es bastante diciente y también pues especialmente hace parte de una obra de Byung-Chul Han que ha sido como que le ha catalogado ese reconocimiento dentro del círculo académico, como es la sociedad del cansancio. Por eso mi intención de traer dicho fragmento es porque ha repercutido demasiado en el pensamiento filosófico últimamente. Ahora, estimado profesor Hugo, ¿qué podríamos entender alrededor, ya con esta referencia muy clara que nos compartes, pues desde lo que se compartió, válgame la redundancia, en este primer momento? Bien, en este fragmento pues también quiero hacer énfasis en la idea de sociedad del rendimiento que plantea el filósofo surcoreano, especialmente porque ese concepto se trabaja en otros libros, en múltiples libros del mismo autor. Sin embargo, pues es difícil hacer una delimitación, por eso pues también
quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud por la ayuda pues en cuanto a las investigaciones de los profesores Andrés Botero, Javier Aguirre y especialmente el profesor Juan David Almeida, que son profesores vinculados también a la Escuela de Filosofía. Ahora, digamos que el caso de la sociedad de rendimiento pues también tiene un entramado, una especie de subconjunto, que es donde quiero hacer énfasis en los próximos minutos de nuestra conversación, y es lo concerniente pues primero al cansancio, que es un síntoma y también es una especie de fracaso del sujeto contemporáneo. En el segundo aparece pues la transparencia, que es una imposición de visibilidad constante y pues también de control. El tercero es el enjambre, que es una nueva forma de masa, ¿sí?, que carece de un relato y también como una especie de alma, una esencia. Y por último, lo concerniente pues a la psicopolítica, que es grosso modo esa técnica que suele ser oculta, invisible, blanda, pero pues que trastoca el interior del individuo. Ahora, mi estimado profesor Hugo, ya con estas nociones, estos conceptos que nos compartes, ¿qué pregunta desearías, aprovechando también el mismo tema central, ¿no?, de este tema que estamos abordando, a nuestras radioescuchas, a nuestros radioescuchas, aprovechando como el espacio antes de la pausa, mi estimado profesor Hugo? Gracias, Hernando. Mi pregunta nace especialmente de esa curiosidad a veces de escuchar o de leer autores o en distintos contextos dentro y fuera del ámbito académico acerca de hacer una lectura de la sociedad actual. Entonces, en concreto, ¿realmente observamos una sociedad del rendimiento en nuestro contexto a partir de las ideas de Hahn? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Byung-Chul Han, aproximaciones. Estimado profesor Hugo, con este hilo ya de ideas que nos vienes compartiendo, ¿cómo quisiera aprovechar el mismo orden que nos proponías antes de la pausa? ¿Cómo entiende Byung-Chul Han el cansancio en nuestra época y por qué lo considera un síntoma profundo de la sociedad del rendimiento? Bien, el tema de cansancio es bastante curioso. Digamos que cuando comienzo a estudiar las obras de Han, pues descubro que ese cansancio no simplemente es una fatiga tanto física como mental, ¿sí?, o que transcurre en el día a día. Porque pues Han en realidad lo que presenta es que hay algo mucho más profundo, ¿sí?, un síntoma estructural que es algo concerniente a nuestra época, ¿sí?, que es difícil también como nombrarlo, o sea, y eso tal vez solemos ver en algunas personas o en algunos testimonios. Y pues ese cansancio parece bastante curioso porque pues a comparación de lo que plantea Foucault, de que pues esa sociedad disciplinaria donde la obediencia o el rigor parte del otro, en este caso es nosotros mismos los cuales nos
nos castigamos o nos flagelamos, ¿sí? A partir pues no de algo realmente negativo, sino todo lo contrario, un exceso de positividad, que es algo que también habla Han. Y eso pues se ve a través de motivaciones, deseos, sueños, sí, que a partir de cuestiones que de pronto, en medio de lo que consideramos libertad, atañe a esa dimensión del cansancio. Ahora, mi estimado profesor Hugo, y es interesante, inclusive lo que referenciabas alrededor del mismo Foucault, cómo uno se acerca, ¿no? Quizás a comprender o entender lo que se podrían ver como libertad o autonomía. Ahora, ¿por qué Han afirma que la transparencia, lejos de ser una conquista de libertad, se convierte en una forma de violencia en la sociedad actual? Bien, esa cuestión de la transparencia tiene que ver mucho desde el contexto digital. Vemos hoy en día que estamos rodeados de pantallas, de cámaras, de perfiles, las redes sociales, por ejemplo, donde en ese mismo contexto virtual o digital exhibimos muchas cosas de nuestra vida diaria, lo que solemos comer, lo que solemos pensar, lo que solemos sentir, ¿sí? Lo que queremos que los demás vean en nosotros. Sin embargo, aunque parezca una conquista de la libertad, Han en eso sí es muy diciente, nos manifiesta un estado de alerta. Eso lo llama él transparencia, y que esa misma transparencia es una forma de violencia, ¿sí? Que es algo sistémico, que transforma todo el objeto que se expone. Además, pues también quisiera de pronto agregar pues la transparencia en cuanto a la visibilidad. Es ver que mostramos una parte de nuestro yo que pues no suele ser algo real, sino digamos como la mejor versión de nosotros mismos, que pues realmente no es completa tal vez a lo que realmente está en medio de lo que podríamos tal vez decir realidad. Inclusive ahí, mi estimado profesor Hugo, me llama la atención sobre todo lo que mencionas de la misma digitalidad de estos medios, ¿no? Que también proyectan cierto tipo de imágenes o perfiles. Y claro, como forma, pero también hay un fondo, hay un contenido. Y es aquello, cómo entender realmente lo que es quizás lo aparente y lo real detrás de lo que mencionas de la misma transparencia. Y ya de ahí, mi estimado profesor Hugo, ¿qué representa para Han la metáfora del enjambre digital y qué revela sobre la transformación de nuestras relaciones sociales en la era de las redes como tal? Bien, esa idea del enjambre, pues cuando uno habla de enjambre tal vez solemos pensar en una nube de insectos, que es algo caótico, ruidoso, movimiento constante, ¿sí? Sin embargo, pues esa metáfora Han no la usa por mera casualidad. Y lo hace especialmente pues para advertirnos que pues hay una transformación profunda en nuestra vida social, también política y de carácter afectivo en el contexto social contemporáneo. A diferencia de lo que de pronto se veía anteriormente desde otros estudios de lo que hace referencia a la masa, sí, que pues suele ser un colectivo donde puede haber una fuerza común, sí, donde hay resistencia, sí, alguna motivación. El caso del enjambre pues está conformado por individuos aislados, que pues suelen estar hiperconectados, pero que es profundamente solitarios estos sujetos. Especialmente en ese sujeto del enjambre aparece lo que Han denomina como Homo digitalis, ¿sí? Y quisiera pues también agregar, digamos, un ejemplo que menciona Han de un concepto japonés que es el hikikomori, que es especialmente esa figura en los jóvenes que viven enclaustrados en sus pequeños cuartos, pero pues que están muy conectados, tienen todos sus dispositivos tecnológicos, pero pues viven en un refugio. O sea, vivimos en un contexto digital bastante amplio, pero detrás de esas pantallas o esos dispositivos pues vemos una persona solitaria, en resumidas cuentas. Y después es algo también que a la mirada de Han creo que es muy diciente y preocupante. Y digamos, uniéndolo con este cuarto punto que nos proponías,
¿Cómo opera la psicopolítica en nuestra vida cotidiana y qué consecuencias tiene en la manera como nos entendemos a nosotros mismos y nos relacionamos con el poder? Bien, en cuanto pues a la psicopolítica, en eso Han pues también trae a colación a Foucault. Sí, anteriormente vivíamos para Han en una época de la biopolítica, donde especialmente el cuerpo era el factor común de dominación o bueno, de afectación en esos términos. Sin embargo, pues Han va más allá y ve que pues ya no pasamos de esa biopolítica, ¿sí? Y llegamos a un plano que ya es la psicopolítica, ¿sí? Y en este caso pues también es una forma de control, ¿sí? Pero desde el contexto para Han, primero pues del neoliberalismo y segundo pues a partir de los avances cuanto digitales o tecnológicos, sí, que es la herramienta efectiva. Esa psicopolítica pues se implanta en la mente, en la psique, en lo más profundo de los deseos humanos. Además pues no se nos obliga a producir, cosa que de pronto es lo que en las ideas de Foucault están latentes, sino que nos entusiasmamos por producir. Las palabras especialmente están ahí atentas. Y además, pues hay otro factor y es el hecho de que hace parte de la vida digital y es el Big Data, los algoritmos, ¿sí? Que ya comienzan a cuantificar todo lo que de pronto aparece en nosotros mediante el rendimiento, que es pues ahí volviendo a traer a colación las ideas de Han, sí, que ya todo lo contamos, el sueño, los pasos que damos, nuestras habilidades físicas y demás, pero a través del rendimiento para producir que nos lleve pues también a exhibirnos, ¿sí? A sentirnos tal vez exitosos, ganadores, y que pues en un contexto también que pues es distinto, como mencionaba antes, el digital a lo real, ¿sí? Y todo ese entramado pues hace parte, volviendo a traer en el contexto de la psicopolítica. Ahora, mi estimado profesor Hugo, aprovechando inclusive estos 4 ejes que nos comparten muy gentilmente, hay varias cuestiones que uno ve y siempre se pregunta respecto al mismo tiempo contemporáneo que vivimos. Por un lado, comentan lo del Homo digitalis, que de cierta manera es una realidad bastante presente, sobre todo en las nuevas generaciones. ¿Tú consideras que todo esto que quizás vemos con los influencers, los TikTokers, los mismos creadores de contenido, quizás tienen un propósito muy de sobreestimular quizás a sus espectadores, a su audiencia, y ya de ahí es un perfil lo que dan a entender? Es decir, porque me llama la atención lo que comentabas, que una cosa es quizás lo que es como persona, pero otra cosa es como se muestra, o otra cosa es como se refleja dentro de sus mismas redes, inclusive. Claro, a la final lo que uno comparte es lo que uno quiere que todos los demás sepan, pero ya de ahí siempre hay una brecha, ¿no? Frente al enjambre, a la transparencia. Y pues quisiera saber tú más o menos cómo ves reflejado aquello en el diario vivir. Bien, me parece bastante importante su pregunta y es muy curioso porque pues algo que en las ideas de Han, sí, que también es de prestar atención, es cómo se maneja el discurso o el uso de las palabras a través de, por ejemplo, en el uso de las redes sociales. Entender, digamos, que la palabra perfil, sí, especialmente comenzó en Francia, pero estaba adecuado era a los criminales. Los investigadores o la policía trataban de buscar unos indicios en los cuales pues acomodar a esa persona para pues poderla capturar o procesar o demás, judicializar. Y pues vemos que perfil aparece en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, o el hecho de decir amigos. Sí, tengo 1000 amigos en mis redes sociales, sin embargo, pues realmente a quienes uno llamaría amigos en el contexto real serían unos cuantos. O en el caso de los seguidores, sí, o sea, seguidores pues ya tendría como de pronto un carácter más de fanatismo o de vinculación a una comunidad como tal.
Y pues eso suele como ser muy distintos y más en una imagen de alguien que pues muestra una cara o la cara que ese público o que esos seguidores o que esos amigos realmente ven, pero es algo muy distorsionado, ¿sí? Y también pues por último el hecho de que también hay una noción de exaltación del yo, ¿sí? Y es algo que también demanda Han, que es una problemática que él también agrega de que somos una sociedad de narcisistas. Ya de ahí, en una emisión que tuvimos con el mismo profesor Juan Almeida sobre el estoicismo y capitalismo y supérate a ti mismo, y todo esto que uno ve ya muy divulgado, muy difundido dentro de la misma red, dentro de los mismos textos, publicaciones múltiples que lo relacionan, es interesante ver que también va bajo una lógica capitalista, desde lo que se compartió dentro de la misma emisión. Y bueno, es más o menos lo que también uno lo lleva a pensar respecto a lo que comentas de ese rendimiento social, rendimiento, distanciándose de la sociedad del obedecer, como lo proponía Foucault, y que de una u otra forma es el rendir. Ya en este orden de ideas, mi estimado profesor Hugo, y aprovechando antes de culminar el tiempo, ¿por qué leer a Byung-Chul Han? ¿Por qué acercarse a sus lecturas? Bien, es interesante que dejemos esta parte para finalizar el programa y por qué no fue al principio, ¿sí? Las ideas de Byung-Chul Han o su trabajo académico ha repercutido bastante en el panorama filosófico últimamente, ¿sí? Ha tenido sus críticas y contradictorios, bueno. Sin embargo, recalco, o sea, es muy disciente porque es alguien que está haciendo un diagnóstico de la sociedad, ¿sí? De la cual vivimos. Puede que vemos que sea muy catastrofista o a palabras de pronto del profesor Dairon, que es un tecnopesimismo a flor de piel, pero pues hace un diagnóstico, incluso tiene un carácter también nietzscheano, pero pues el desafío será en darle la razón, ver por ejemplo si realmente se aplica al contexto latinoamericano. Sí, la idea es pues también de mi interés de estudiar las obras de Han no es solamente hacer una apología a las ideas de él, sino pues también una perspectiva ética y crítica, y ver que pues la escuela no es ajena a las ideas de Han. Vemos, ya mencionaba el profesor Andrés Botero, el profesor Javier Aguirre, el profesor Juan David Almeida, sí, también se han hecho trabajos de grado de estudiantes en el ámbito del pregrado, el posgrado. Hay publicaciones, entonces en la escuela de filosofía y en la universidad pues también se mueve las ideas de Han, y no solamente como un mero leer una especie de manual de lo que acontece en la sociedad contemporánea, sino que pues vemos que hay un trabajo profundo y pues la idea es poderlas también, si llega a otro momento, poderlas compartir, especialmente. Bueno, ya pasamos el lado de la crítica de la sociedad. ¿Cuáles serían las alternativas que propone este filósofo surcoreano afincado en Alemania desde hace varios años? Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Agradecemos al profesor por compartirnos esta profunda reflexión sobre el cansancio, la transparencia, la psicopolítica y la soledad del sujeto en la sociedad del rendimiento. Sabemos que muchas de estas ideas pueden resultar inquietantes, como hemos venido dialogando, inclusive también, como compartías, algo pesimistas, pero precisamente por eso queremos invitarlos a no perderse una próxima edición, donde abordaremos una mirada quizás más esperanzadora de la sociedad contemporánea de la misma propuesta de Byung-Chul Han. Muchísimas gracias, Hernando. Yo realmente honrado de poder aceptar la invitación, de poder compartir estas ideas, de pues generar este debate, esta inquietud en nuestros radioescuchas apreciados. Muy amable. Muchísimas gracias, mi estimado profesor Hugo, por aceptar esta invitación nuevamente. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Agradecidos también con nuestro técnico Luis Miguel por hacerlo todo posible, con la emisora
WIS Estéreo 96.9 FM y bueno, hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora WIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, WIS Estéreo, la voz de la universidad.